Temprano, mano. Nomás que ahorita también voy a aprovechar como se atraviesa. Sean todos bienvenidos a este nuevo video podcast. Es demasiado espontáneo, de hecho estoy en la recámara solamente con mi teléfono grabando y con mi tripié. Y decidí porque sé que es un tema muy interesante, de hecho las ideas las tengo demasiado frescas. Soy de las personas que cuando logran querer entender o simplemente se le viene un tema en la mente, soy ese que siempre está piensa y piensa, o sea, literalmente sea de madrugada, estoy toda la madrugada pensando y tardo en dormir por lo mismo y hasta sueño con lo mismo, ¿sabes? Soy una persona muy aferrada, se podría decir, ¿no? Entonces, ese tema yo caí o sea, entiendo que Dios va más allá de una religión porque la persona es infinita y cuando hablamos de una religión es como que es algo finito. Entonces no podemos meter algo sin límites en un área donde hay límites. Entonces eso no va, pues. Entonces lo que realmente me hace creer en Dios es por la experiencia que he tenido y también por los documentos que puedo leer durante toda la historia, ¿no? Entonces, de hecho la palabra religión, si nos vamos en la Biblia, en el libro de Santiago, la dicta y dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es ir y visitar a los huérfanos, a las viudas. Es cuando se habla o se determina cuál es nuestra religión, ¿no? Y cuando hablamos del cristianismo como religión, realmente el origen es cuando en el libro de los Hechos habla cómo las personas empezaron a llamar a los discípulos de Jesús cristianos, porque realmente estaban haciendo lo mismo que Jesús hizo, que es orar por los enfermos, empezaron a trastornar el mundo, que le empezó a decir, mira, ahí vienen los Cristos pequeños, o sea, porque hacían lo mismo que Jesús. Entonces eso es el origen realmente del cristianismo, de cómo las personas ganaron ese título porque hacían la misma manifestación que Jesús hacía. Entonces, cuando logramos entender ese concepto, realmente yo logro entender que cuando hablamos de religiones es querer sectorizar ciertas creencias en los cuales son diferentes credos que hacen, ok, ese es el Islam, ese es el budaísmo, esos son los nórdicos, esos son los cristianos, y entre más religiones que se te puedan venir a la mente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Dios, sabemos que Dios va más allá. Entonces, yo tengo mis creencias, yo tengo mis credos y tengo la certeza de saber que Jesús, que de hecho Jesús es el único personaje en la historia en decir que Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando logramos leer los personajes que tuvieron peso en otras religiones como Buda, Mahoma, ellos dictaban que ellos estaban buscando la verdad, pero que ellos no eran la verdad. Entonces cuando o sea, cuando Jesús llega y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, esas palabras es un conflicto tan grande, pero es una verdad tan grande que muchas veces dejamos pasar, dejamos como que no, solamente es un fanático religioso que dictó algo así, pero realmente es tan comprobable históricamente la resurrección de Cristo. Y históricamente vemos un antes y un después de Cristo y siempre mi pensar fue ese, ¿por qué no fue Mahoma? ¿Por qué no fue Buda? ¿Por qué no fue otra deidad de otro tipo de religiones? Y de hecho, cuando logro entender eso, ¿sabes? Me lleva a pensar demasiadas cosas y digo, a la torre, entonces lo que creo no es en vano, ¿no? De hecho, Pablo dijo unas palabras que a la torre, son unas palabras bien confrontantes. Y Pablo dijo, si Jesús no resucitó entre los muertos, van en nuestra fe. O sea, literalmente, si queremos derrumbar el cristianismo con esas palabras, o sea, comprobar que Jesús no resucitó a los muertos, cae toda nuestra fe, literalmente. Pero es algo súper difícil. Durante años han querido varios filósofos y varias personas querer derrumbar ese argumento, ¿no? Que Pablo dio como inicio, ok, ¿quieres derrumbar el cristianismo? Adelante, hazlo, compruébame que Jesús nos resucitó. Y vemos tantas evidencias, la neta, tantas evidencias
no cristianas donde avalan la resurrección de Cristo. Entonces, lo que a mí me hace, yo por ejemplo, yo no estuve en ese momento, yo no estuve cuando Jesús murió ni resucitó, pero lo que hace tener que yo tenga la certeza y la experiencia que yo tuve a través de él. Y de hecho es eso, por eso yo veo que Dios va más allá de una religión, porque Dios se puede expresar, o Dios nos puede hablar de muchos métodos. Uno de ellos es la palabra, que es la Biblia. Otro nos puede hablar a través de la naturaleza, a través de la creación, o a través también del testimonio de sus discípulos. En este caso, ver a los cristianos ser diferentes. Sé que hay cristianos que actúan súper mal, que no parecen ser cristianos, porque sé que hay de todo. No porque sea cristiano es porque será bueno, no, o sea, hay de todo, la neta. Yo me considero muy buena persona, pero también sé que en ciertas áreas fallo. Entonces, en ciertas áreas puede ser que no sea testimonio a una persona, pero en fin, eso es para otro tema. Pero me puse a pensar mucho eso y dije, y caí la conclusión, dije, es cierto, Dios va más allá de una religión. No con esto te declaro y digo de que, bueno, si crees en Buda, si crees en Mahoma, si crees, no sé, en otra deidad, es el mismo, no. Solamente hay uno. Jesús dijo que es el camino, la verdad de la vida, que no llega al Padre si no es por Él. Entonces, Él es la verdad. Me voy a meter en conflicto con eso, pero yo lo creo, que Él es la verdad absoluta, es la verdad que necesitamos. Porque realmente, la neta, para serte sincero, antes de acercarme al cristianismo, fue una persona muy agnóstica, fue una persona que la neta le gustaba hasta pelear con cuando mencionaba de Dios. Digo, no, es que Dios es esto, Dios es el otro. Pero durante mi caminar en el cristianismo he entendido varias y he tenido varias respuestas, ¿no? Una de ellas pues siempre ha sido de que, bueno, ¿por qué Dios es tan bueno si Dios permite ciertas violaciones y todo eso? Pues entonces yo entendí prácticamente que el problema no es de Dios, el problema es de uno, porque uno tiene la libre decisión de poder saber cómo actuar a través de esta vida. Y pues el problema no es que Dios sea el que permita, es que la libre decisión hace que nosotros actuemos de esa manera, y eso hace que el ser humano decida caminar en el bien o caminar en el mal. Y, y eso todo, o sea, sabes que me hizo pensar mucho eso. Fue una persona que siempre, como todas, tuvo sus preguntas o sus crisis existenciales, pero al lograr tener esa comunión con Dios, la neta me hizo entender el propósito, saber que tengo identidad, saber que más allá de ser algo creado, puedo volverme hijo y que Dios puede ser mi padre. Y eso es lo que neta a mí me quebró machín. Porque imagínate, o sea, qué valor o qué precio es saber que Dios puede ser nuestro Padre. Y la neta es algo que a la torre, o sea, por eso creo y sé que íntimamente conozco de Dios. Tal vez aún no conozco lo que me gusta, no conozco demasiado aún, porque sé que me falta conocer más de Él. Pero esa es mi respuesta. Dios va más allá de una religión. Sí, porque Dios es alguien infinito y querer meter a Dios en una religión es algo finito. También entiendo que si leemos la Biblia, sabemos que Dios nos da ciertos decretos, ciertas leyes para poder seguir sus estandartes, poder seguir el camino que Él estableció, ¿no? Una de ellas, pues una de las leyes que Dios estableció es amar a Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, y amar a nuestro prójimo como a ti mismo. De hecho, cuando cumplimos esas dos leyes, realmente cumplimos los 10 mandamientos de Moisés, lo que anteriormente era algo imposible, pero que se vuelve posible porque ya tenemos la ayuda, ¿no? Yo sé que mi caminar como cristiano, o sea, no estoy caminando solo, sé que tengo mi familia, pero más allá tengo al Espíritu Santo, ¿no? Que es el Consolador. Entonces, sé que me he metido más en el cristianismo hablando de este tema, ¿no? Porque es lo que yo creo, ¿no? Pero también toqué ciertos puntos muy esenciales
puntos muy importantes, que dicté varias religiones y dicté la posibilidad de poder derrumbar el cristianismo, pero que hasta la fecha no se ha derrumbado, porque se ha comprobado tanto pues de la vida de Jesús. Entonces, esto es mi respuesta. Tal vez puede ser algo enredosa, no sé si me di a entender, pero yo creo que sí, la neta. Yo creo que sí. Algo que sí también, pensando, ¿no? Es necesario también acudir a una congregación, dice la Biblia, que la fe viene del oír. Entonces cuando nos congregamos, escuchamos la palabra y aumentamos nuestra fe. Entonces también es necesario. También Jesús dijo Jesús dijo también que Él pondría pastores para pastorear su rebaño. Entonces es necesario también. No porque dije este argumento, eso quiere decir de que, bueno, puedo ser cristiano, voy a ser un cristiano solitario, no me voy a congregar ni nada. No, 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 o sea, no quise decir eso, nunca lo dije. Sino lo que sí dije, que Dios va más allá de una religión. Y realmente cuando sigues a Jesús es porque decides seguirlo por amor y no por un dogma o no por una religión, pues, sino que yo sigo a Jesús, yo sirvo a mi iglesia porque yo amo a Jesús. Yo lo hago como servicio, como decir, oye, gracias Jesús por morir por mí y esto puedo hacer por ti. O sea, puedo servir al pueblo. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos que el más grande en el reino es aquel que sirve a sus hermanos, es aquel que tiene una vida de servicio. Entonces, es algo muy importante entender, es algo muy importante entender esto. Entonces, espero que te haya gustado el video. Dios me los bendiga a todos y chao.